Buenos días, chicos, y bienvenidos a Un Tío Blanco Hetero. Esperad, es que estaba escuchando la musiquita por otro lado porque tenía puesto el directo en otra pestaña. Muchas gracias, perdonad por el retraso. Ya sabéis, cuestiones del directo, reunir a tanta gente pues era más o menos complicado. Voy a ir introduciendo sin perder tiempo porque me imagino que algunos pues no se tendrán que ir a la cama demasiado tarde. A los invitados que tenemos hoy, que son desde luego pues un plantel de lujo. En primer lugar, por el orden en el que los tengo aquí abajo, no por orden de predilección ni nada parecido, quiero dar la bienvenida a Sergio Gregory, que es periodista y director de Furor TV, y Álvaro Toca, que es redactor en Furor TV e historiador. Bienvenidos, chicos. Un placer teneros aquí. Muchísimas gracias, Sergio, por invitarnos. Un placer estar aquí debatiendo y charlando sobre Madrid. Igualmente. Perfecto, ya os digo, siguiendo con el orden en el que han entrado, en el orden de puntualidad, ya sabéis quién es, vais a saber quién es por el que hemos llegado tarde cuando lleguemos al final. Economista, bueno, escribe muchísimos artículos, no hace falta yo creo presentarle, Juan Ramón Rayo, bienvenido, muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Sergio Buenas noches. por la invitación. Tercer lugar, vais viendo el orden, ¿vale? Los puntuales, los que están a su hora, todo esto, bien. En tercer lugar tenemos a Pedro Insúa, que yo creo que en este canal tampoco necesita presentación. Hola Sergio, encantado de estar aquí con vosotros, con esta panda. Esta panda, ¿no? La verdad es que sí que somos un poco panda, Pedro. En cuarto lugar tenemos a Infoblogger con su camiseta, por favor, la camiseta Madrid First. Ayuso 2021. Yo ya se lo dije, en plan, estoy por pillarte una, pero más te vale que arrase Ayuso, tío, porque si no luego los memes y tal va a ser complicado digerirlos. Como lleves esto durante un mes y pico y al final se acabe dando una hostia, en fin. También tenemos a alguien nuevo en este canal que nunca había venido, aparte de los chicos de Furor TV, es Sergio Bravezo, que acaba de salir de Ciudadanos y nos va a contar un poco, pues, todos los trapos sucios y este tipo de cosas dentro de tampoco trapos sucios. Hombre, ya ha venido a darnos varias exclusivas. No, yo estoy aquí por eso. Bueno, he sido el penúltimo, como Ciudadanos en Cataluña. Igual. Hacerlo con humor, el humor es importante. Y por último, y en el último lugar, al que tengo un hueco bastante en mi corazón, estás ahí, Luca, gran amigo, periodista en Voz Populi, hemos sido compañeros además, bienvenido. Hola, gracias. Hombre, gran amigo, me acabas de destrozar como el tipo que llegué tarde. No, bueno. No he hecho leña del árbol caído cuando te metí al final. Lo he ido introduciendo al final, ya que la gente llegue a sus propias conclusiones, ¿vale? Eso, venga. Bueno, a ver, chicos, todo el mundo sabe, estamos en un momento de ebullición política muy loca, son momentos muy vaporosos, de grandes movimientos audaces dentro de la política, y entonces en este directo me gustaría tratar con todos vosotros, pues en primer lugar, en un primer bloque, qué es lo que está en juego en Madrid, si es que acaso hay algo en juego, ¿no? Ya que cada vez pues, hay más personas que defienden que es indiferente quién gobierne o quién deje de gobernar, ya que todos siguen pues, unas líneas más o menos continuistas, con algunos detalles que podrían ser simplemente coyunturales. Yo no estoy de acuerdo en ese sentido. Pero bueno, en segundo lugar, también me interesa, por supuesto, hablar con los invitados que tenemos del movimiento de Pablo Iglesias, que ha sido, pues nos ha dejado un poco en shock a todos a principios de esta semana. Si se trata de un movimiento audaz para hacer reflotar a Podemos o para dar un golpe encima de la mesa, si tiene realmente alguna opción real de conquistar Madrid o es una forma de Iglesias de morir matando y a quién estaría matando en este caso, ¿no? Y por último, también, qué es lo que va a pasar con Ciudadanos y sobre todo a mí lo que me gustaría es saber si habrá nuevas sorpresas o nuevos movimientos audaces como el de Pablo Iglesias de aquí al 4 de mayo. Porque yo no me fío de que las cosas se van a quedar como están ahora. Entonces, bueno, con este plantel, ya os digo, de lujo que tenemos, no sé quién es el que primero le gustaría intervenir o lo voy a tener que hacer... Infoblogger, te veo así, ¿no? Bueno, sí, me da igual, ¿eh? Si quieres empiezo yo. Sí, empieza tú.
Bueno, a ver, yo lo que quiero decir es que ahora está como muy de moda quitar méritos a lo que se hace en la Comunidad de Madrid. No sé por qué razón. Se le achaca el efecto capitalidad, que es un argumento que usa mucho el PSOE, ¿no? Para decir que no, en Madrid da igual lo que haga, da igual quién esté, que, vamos, o sea, en mi opinión, igual me corrige alguien, que no es lo mismo tener todo abierto que tener todo cerrado. ¿Alguien está de acuerdo en esto? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que no es lo mismo tener todo abierto que todo cerrado. Entonces no es lo mismo tener a Isabel Díaz Ayuso que a Chimo Puig. Por tanto, eso de que... Pues es que se lo he escuchado ya a varias personas. El otro día en un directo a Rubén Gisbert, por ejemplo, dijo que es que Madrid es la primera comunidad porque es que siempre es así y porque es la capital y trae inversiones y tal, pero... ¿Eh? No, disculpa, perdona, no, es que has dicho una de las cosas que he intentado siempre dar mucha batalla con eso. El efecto capitalidad no existe y lo demostró el PSOE. El PSOE en España demostró que no existía el efecto capitalidad. De hecho, con el PSOE, cuando gobernaba la Comunidad de Madrid, crecía menos que Cataluña o menos que la media de España. O sea, que es que sí, las políticas que se hacen cuentan y si son políticas liberales, pues las comunidades crecen. Perdona, que te he cortado y no quería. Disculpa. Sí, a ver si al final esto es un debate, pero piensa que yo vengo de unos debates muy tasados, de uno se habla, el otro... Vamos a intentar respetarnos los turnos, porque ahora más o menos de buen rollo, pero vamos a intentar respetarnos los turnos para que esto, pues, te he dicho antes, Sergio, que no quería que se convirtiese en un gallinero. Sí, bueno, pues es que al final tampoco es que sean políticas liberales, porque es que, a ver, yo creo que Juan Ramón Rayo también estará de acuerdo en que no es liberalismo tampoco lo que ocurre en Madrid, simplemente es que es algo parecido, que se le acerca un poquito, simplemente que no es la presión a la que quiere someternos el Partido Socialista si gobernar aquí, es simplemente eso, que tenemos una presión fiscal bastante más baja que el resto de España y esa es la razón por la que se atrae inversión y por la que las empresas vienen aquí y no a Barcelona, o sea, es que es simplemente eso. Ok, te voy a dar a ti el paso, Juan Ramón, y luego les voy a dar a los chicos de Furor TV y luego Luca o Pedro, quien me levante la mano. A ver, hombre, primero lo que está en juego en estas elecciones es el poder en la Comunidad de Madrid, ¿no? Esto no hay que olvidarlo nunca. Las elecciones son todas ellas una lucha por conquistar el poder y todos los movimientos políticos al final hay que entenderlos en ese sentido. Luego hay unas cosas que se llaman ideologías, que se llaman valores políticos que pueden, desde luego, condicionar las políticas y que las pueden condicionar de manera muy importante o muy relevante. En el caso de Madrid, yo creo que evidentemente no es lo mismo el marco institucional que tiene la Comunidad de Madrid que el que tienen otras autonomías. Ese marco institucional que tiene Madrid, tanto un marco fiscal apreciablemente más favorable en algunos tributos como sucesiones, patrimonio, en parte IRPF, también transmisiones patrimoniales, favorece la retención y la atracción de talento y la retención y atracción de inversión. Y a su vez también un marco regulatorio algo más liberalizado que en otras partes del país y esperemos que después de estas elecciones, si no hay cambio de gobierno, se liberalice mucho más. Parece que va a ir en esa línea un poco el mensaje y esperemos que la práctica también. ¿Hay efecto capitalidad que habéis sacado esto? Pues a ver, no tenemos ningún estudio que lo estimen ni a favor ni en contra, pero si está claro es que Madrid es, diría, saqueada fiscalmente en favor del resto de comunidades autónomas. Es decir, cada madrileño recibe de media, o se le arrebata de media, mejor dicho, 3.000 euros anuales, los últimos datos de las cuentas territorializadas que tenemos. Por tanto, aunque hubiese algún efecto capitalidad dentro del sistema de financiación autonómico que tenemos hoy y que habría que cambiar de manera muy profunda, a buen seguro está totalmente despejado. El hecho de ser capital y con la excusa de la capitalidad y de ser una región más rica que el resto de España, pero no solo por eso, porque Cataluña no contribuye ni muchísimo menos tanto, o Baleares, pues con la excusa de la capitalidad se cargan excesivamente las tintas de fiscalidad y de falta de inversión del gobierno central en Madrid y eso también perjudica evidentemente el crecimiento, con lo cual que sin eso consigas crecer por encima de la media, consigas mantenerte e incluso ensanchar la brecha en términos de renta per cápita, pues creo que es relevante y en parte es atribuible desde luego a las políticas que se han aplicado durante las últimas décadas.
Ok, ahora voy a dar paso a la parte un poco disidente que tenemos ahora en este directo, que son los chicos de Furor TV, a los que les doy las gracias por venir. Muchas gracias a ti y a vosotros por estar aquí. Espero que sea un debate respetuoso. Yo la verdad es que con las distintas cosas que he dicho, creo que podría dar algún que otro matiz, pero es que no sé si ir parando por los matices o hacer una introducción. De todas formas, con el efecto de capitalidad que estáis diciendo que no existe un efecto de capitalidad, por ejemplo, que una ciudad tenga las instituciones principales de un Estado. Porque si esto es así, ¿por qué hay países, los países federales, como por ejemplo Estados Unidos o Suiza, que buscan que no sea la principal ciudad quien tenga las instituciones principales? Porque hay una inversión clara, es decir, hay un efecto capitalidad claro normalmente en estos países federales y por eso en Suiza la capital, por ejemplo, no es una de las principales ciudades existentes, porque hay un efecto de atracción. Luego también la diferencia, evidentemente, no es lo mismo que algo esté abierto que algo esté cerrado, eso es algo bastante obvio, pero la dicotomía entre economía y salud creo que es un debate falso. Es decir, no hay una dicotomía real entre salud y economía. Y, por ejemplo, Juan Ramón Rayo, a inicios de la pandemia, señalaba esto, así como los estudios históricos, por ejemplo, de la gran gripe española, que en ellos podemos ver que aquellos estados que prefirieron dar una respuesta contundente para salvar la salud, luego tuvieron una mayor recuperación económica. En este caso, por ejemplo, Ayuso, te doy un dato que es que el 35% de las muertes ocurridas en España las 2 últimas semanas corresponden a Madrid, que es el 14% de la población de España. Es decir, hay más muertes en Madrid que en el resto de España, porque está todo abierto. Yo lo puedo entender que es para salvar la economía. Vale, te lo compro. Pero entonces, ¿por qué la Comunidad de Madrid? Es verdad que también se debe a otra serie de cuestiones, pero ¿por qué la Comunidad de Madrid ha sido la comunidad autónoma que tiene la mayor caída de la península ibérica a nivel español? Es decir, ha tenido una caída del PIB en torno al 16%. Es decir, Ayuso con esas series de medidas ha provocado un daño social, que es la mayor mortalidad, una de las mayores mortalidades existentes, y luego la mayor caída económica en términos de PIB. O sea, tú me estás diciendo que la economía habría crecido si se hubiera cerrado todo. No, pero por ejemplo, en Cantabria... No, es que no es así, por ejemplo. Es que claro, si está todo abierto y me dices que es la que más ha caído, también tengo que ver ese dato. Pero... también está el dato, si quieres buscarlo en Google. Sí, no sé si te puedo pasar a ti, Sergio, un tío blanco hetero, puedo decir Sergio 1, Sergio 2, Sergio 3. Si te podemos pasar en enlaces... Sergio, eso es increíble. Sí. Si me podéis pasar... Enlaces y algo, o sea, si quiere pedir, claro, si quiere pedir fuentes... podéis, pero es complicado, porque si todo el mundo entonces fuentes y tenéis que la gente busque en Google el rollo impacto económico por... A ver, yo entiendo que los datos que estáis diciendo no os los sacáis de los huevos, que todo el mundo también lo entiende y ya está. Vale, pues ya está. Sí. Pero bueno, sí. Eso es un dato que está ahí. Claro, el asunto es ese, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Priorizar la salud de la gente o priorizar la economía de la gente? Es que no es una dicotomía falsa, total, desde el principio. Sí, pero bueno, dejando eso a lado, para hacer una conclusión ya, yo creo que la Comunidad de Madrid es bastante importante, quiero decir, ha gobernado, es un feudo histórico del Partido Popular, que además se encuentra en un tándem con Vox, porque por suma aritmética no consiguen sumar para alcanzar mayoría absoluta. Y que si Ayuso adelantando elecciones encima las perdiese, creo que sería un golpe importante al estilo político de Ayuso, que lo podemos definir algunos pues, como trumpismo o por la American First que llevas, ¿no? Como America First, Madrid First, del trumpismo español o como queráis llamarlo, de ese estilo de derecha conservadora. Bueno, a ver, lo del trumpismo español es que es muy el país, porque es que he visto hoy lo del titular del país de anarcolibertarismo trumpista y es para mearse encima, o sea, es que no se puede hacer más el ridículo. O sea, no se puede llamar trumpismo a Isabel Díaz Ayuso. Es verdad que lleva una campaña bastante pues llamémoslo populista, es verdad, pero efectiva. Socialismo-libertad, vale. Cuando se dice socialismo-libertad, pues evidentemente nadie se está refiriendo a que si Ayuso no gana, esto se va a convertir, la latina se va a convertir en un soviet. O sea, nadie está diciendo eso. Pero evidentemente funciona porque se asocia el socialismo, el comunismo con Pablo Iglesias. Entonces es la dicotomía de Ayuso o Pablo Iglesias. Es simplemente el anterior, el de socialismo-libertad era anterior a la candidatura de Iglesias. En ese sentido, comunismo-libertad. Ok. No sé si querías decir tú algo, Infologos, os he visto. Sí, noticia del Economista del día 27 de febrero. El PIB de Madrid rebota un 4,4 y lidera la leve recuperación económica. La Comunidad de Madrid lidera el crecimiento con un 4,4 frente al 0,4 nacional. Ok. Sí, es que, bueno, si me permitís matizar esto, a ver, yo creo que aquí se pueden estar mezclando, efectos sobre todo de la primera ola, que fueron los efectos en los que claramente el PIB cayó de una manera más intensa y cayó de manera más intensa en aquellas
autonomías que fueron especialmente más afectadas por la pandemia, y es verdad que en la primera ola la Comunidad de Madrid fue la peor de todas. Pero, bueno, yo coincido en que existe hasta cierto punto una falsa dicotomía entre salud y economía, porque si la salud se te va al garete, la economía también se viene abajo, y si la economía se viene abajo, la salud se va al garete. Pero también, y yo era muy escéptico con la política de Ayuso, y de hecho la critiqué en su momento porque pensaba que estaba abocada al fracaso, también el arte está en saber buscar un cierto equilibrio de, sin cerrar totalmente la economía, ser capaz de evitar que se te dispare la curva de contagios. Y eso claramente en Madrid se ha evitado. Es decir, no hay un crecimiento exponencial de la curva de contagios con las políticas aplicadas. Y en todo el estado de alarma, en todo el segundo estado de alarma, bueno, en Madrid sería el tercero, pero bueno, obviando ese mini estado de alarma, la única autonomía que ha creado empleo es Madrid. Es decir, que el no cerrar totalmente la economía, bueno, o en gran medida la economía, especialmente la hostelería, que además son los sectores que sabemos que son los más afectados y los que permanecen en estado pues absolutamente devastado durante este nuevo estado de alarma, sí ha dado sus frutos. Otra cosa es si consideramos que esos frutos compensan los mayores contagios y la mayor mortalidad, que de todas formas también habría que ver la acumulada durante este último estado de alarma, o no lo compensa. Pero, claro, al final no creo que haya una respuesta muy clara ni en un sentido ni en otro, porque no, es decir, para evitar contagios tampoco puedes machacar absolutamente a la economía. Ok, Pedro, a mí me interesa... Bueno, Pedro, te doy la vez, y luego Sergio, que también me has levantado la mano antes. Yo, si me permitís, voy a romper la baraja un poco. Estoy jugando al juego de las autonomías y a pensar que la autonomía pues es una medida más o menos manejable desde el punto de vista económico. Yo creo, ¿no?, que es ficticia, como lo es ficticia, como es políticamente ficticia también. La economía no es un Estado que esté funcionando, que tengan... Bueno, aquí funcionan, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Flor TV, funcionan estructuras que no son las autonómicas, que no tienen nada que ver con la autonomía. Por ejemplo, la jerarquía urbana española. Eso no lo pone Madrid ni lo pone Barcelona, es una jerarquía urbana con una triangulación, una triangulación de circulación de mercancías, de gente, etcétera, que pues básicamente es la base de la estructura económica española. Madrid, Bilbao, Barcelona, ese triángulo con Zaragoza en el centro y con los dos alas hacia Valencia y hacia Sevilla, ¿no? Entonces, claro, esa estructura, claro, si tú pones un tren, entre una conexión de tren que tiene sus gastos, su mantenimiento entre Barcelona y Madrid, ¿eso qué cuenta lo pones? ¿A Madrid o a Barcelona? No tiene sentido plantearlo así, ¿no? Porque es una estructura objetiva. La economía tiene sentido político en referencia al Estado siempre, no a una autonomía, no a una parte. Es completamente absurdo fijar la autonomía, las coordenadas económicas sobre la autonomía, cuando además son muy ficticias en este caso. Son estructuras administrativas inventadas nada para satisfacer a los nacionalismos. Entonces, ¿qué coño está hablando de la economía de Madrid? Eso no existe. Es una ficción. Es igual que Madrid tiene una infraestructura, un aeropuerto que no tiene ninguna otra comunidad, salvo Barcelona con el Prat. Sobre todo cuando entró el virus, que fue en febrero. Si fuera en verano, pues aún Mallorca, Málaga aún tiene, más o menos pueden hablar de una circulación parecida. Pero con una infraestructura como es un aeropuerto, mucha más cantidad de gente pasando por allí, porque el virus se mueve con la gente, que es que esto la gente lo ha olvidado. O sea, habla del virus como si fuera estático. No, 47 millones de españoles. Es que en febrero del año pasado, en España no había 47 millones de españoles. Había 47 millones más 5 millones, si hacemos caso a las cifras del año anterior, 5 millones de turistas circulando por España. Y claro, y la población turística se mueve muchísimo. Y pasa por Madrid y por Barcelona como aeropuertos principales, después circula por otros sitios a lo mejor, pero entonces, claro, manejamos un caleidoscopio autonómico para abordar los temas que es completamente irreal, que no tiene ningún sentido. Entonces, la productividad de Madrid, ¿pero qué coño es eso?
Si es que Madrid depende del resto para que funcione económicamente. Es que eso no tiene ningún sentido, en absoluto. Se está hablando en el vacío, son flatus vocis constantemente. Pero Pedro, eso lo puedes decir en una economía globalizada, eso lo puedes decir de España, lo puedes decir de Europa, lo puedes decir... Siempre las economías han sido globalizadas. A partir de la circulación, es decir, ya Marx lo decía precisamente por eso. Pero entonces no vamos a hablar de la productividad de la economía española, no vamos a hablar de la renta per cápita de España, no vamos a hablar de la calidad institucional de España. Pero España es un Estado. Pero España es un Estado. Sí, pero Madrid es un Estado. Vale, pero esa ya es una consideración más política, si quieres. Son partes del Estado. Sí, esa ya es una consideración más política, si quieres, de quién tiene la soberanía o de quién debería tenerla, lo que sea. Pero lo que está claro es que hay una subdivisión administrativa del Estado, que son las comunidades autónomas, a las que ese Estado, soberanamente, veremos si en su momento o más adelante se lo retira o no, les ha cedido una serie de competencias. Y esa serie de competencias son competencias también con implicaciones económicas y, por tanto, cómo se definan o qué curso tomen esas competencias puede influir en un mayor o menor desarrollo de esas regiones. ¿Que las autonomías pueden ser artificiales? Bueno, para ti sean artificiales, para mí también, para mí todo esto es artificial, pero sería otro debate. Pero en todo caso, esas estructuras artificiales... Ahí te has ido. Vale. El Estado no es artificial, la autonomía digo que es no es artificial, es artificial como todo. Pero que no quiero entrar ahí. Bueno, que es otro debate. Pero lo que digo es, esa estructura artificial de la autonomía tiene competencias que influyen en el desarrollo económico de esa región porque se le reconocen esas competencias. Y obviamente tiene sentido valorar. No es independiente. Pero es que independiente no hay nada en el mundo actual. Pero que no es independiente. No, sí, señor. Un Estado, en cuanto es soberano, es independiente. Un Estado soberano es muy importante. Un Estado quiere decir que es soberano porque no depende de otros. Eso es lo que quiere decir soberano. Vale. Que sus propias estructuras, lo que moviliza ese Estado, escucha un momento, lo que moviliza ese Estado no está dependiendo de otro. No está, es decir, las decisiones que se toman en el seno de ese Estado y las modificaciones que pueda administrativamente, una autonomía es una ley orgánica de España. Entonces, siempre la referencia al final es el Estado. Vale, Pedro, pero si mañana dejan de... Claro, es que eso es fundamental. Europa no es un Estado, es un tratado. Entonces, esto es fundamental. Pedro. Si mañana el resto de estados soberanamente nos hacen un bloqueo de la venta de petróleo, ¿España no se ve afectada de ninguna manera porque es soberana? Sí, claro, sí, pero las decisiones que toma España no la toman en Arabia Saudí o no sé, las toman en España, las tomamos en España. Bueno, se toman en España, se toman las toman en Arabia Saudí. La reacción ante eso. A ver, Rayo, entonces jamás, cuando se dice, no, está en una economía globalizada, pues son los docis, porque siempre la economía fue globalizada. O es que la influencia de China en el siglo XV ya no influía en Europa. Sí, la peste mismamente del siglo XIV. Es que para eso no hay, nunca hubo independencia. O la hubo, o la hay, o nunca la hubo. O sea, lo que no se puede es estar barajando, siempre jugando dos barajas. Y el Estado es un poder político. Pedro, coincido en que la globalización es una cuestión de grado, no es de 0 o 1. Evidentemente, la economía siempre ha estado relativamente globalizada. Ahora, durante las últimas décadas, ha habido una serie de reducciones brutales en el coste de la movilidad del intercambio que hacen que la economía se globalice o, según Dani Rodrik, se hiperglobalice mucho más. Y creo que ese es el salto distintivo, que es cualitativo. Es decir, no es de 0 a... Chicos de Furor TV. Sí, yo decir que sí que se han hecho estudios de aguas residuales en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Cataluña. Y también he visto un dato que he mirado en el móvil y que es ofrecido por el INEM. El paro en Madrid creció un 3,5% alrededor, aproximadamente, mientras que en España fue del 2,8% en enero. Y no solo eso, sino que el estudio que te he dicho antes, que es verdad que es lo que decía Rayo, que también es verdad que cuenta todo 2020, con la etapa de marzo, es en efecto Madrid quien más cae económicamente, más que Cataluña, unas décimas más, a pesar de tener una mortalidad superior en conjunto. Pero vamos a ver, es que estás empeñado en decir que Madrid iría mejor si lo cerráramos todo. Es que no tiene sentido lo que dices. No es cerrarlo todo. Es, por ejemplo,
en Cantabria o en otras comunidades autónomas no está cerrado todo. Simplemente, por ejemplo, no se puede acceder a interiores, como ocurrió en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, que sirvió bastante para frenar la incidencia. Otra serie de medidas, no es cerrarlo todo, es simplemente poner una medida de, por ejemplo, aforo, poner una medida de... Hay una medida, ejemplo, perdona, no, en Madrid hay aforos, hay un límite de máximo 4 personas por mesa. Y 6 personas en terrazas. Sí, o sea, pero hay no sé aforos. si... Pero que estáis... Eso es real. Yo lo que no entiendo es que estáis pidiendo que se vuelva a encerrar a la gente. Es que Claro, eso es lo que no acabo de entender. a mí la impresión que me da es que Furor no, TV está estamos- diciendo de que sí que cerramos todo y así sube la economía. Isaac, un segundo. Vamos a dejar a Furor TV explicarse cuáles son las medidas que vosotros creéis que en relación a la pandemia, porque es lo que estáis discutiendo, que en Madrid, ya confundo, que en Madrid no se estarían aplicando y que vosotros creéis que son errores en las políticas de la Comunidad de Madrid. Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo, Madrid soy yo. A ver, no es que sean errores o no, quiero decir, porque todo es subjetivo, es decir, hay gente que preferiría moralmente que suba ligeramente la mortalidad a cambio que suba ligeramente la economía. Simplemente estoy diciendo que esas medidas existentes en Madrid no son extremadamente diferenciales ni tienen un peso extremadamente significativo. Es decir, por ejemplo, en Cantabria, la caída del PIB, la caída económica, la destrucción de empleo en enero fue menor en España, un 2,8%, frente a Madrid, con una mayor mortalidad a costa de abrir y tener unos aforos más laxos, un toque de queda más laxo que eso. Y no solo en esa cuestión, sino a nivel coactivo. Por ejemplo, el último día fui a un 100 montaditos, no sé si se pueden decir marcas, y se supone que hay una separación. Pero a la distancia mesa con mesa, yo estaba espalda con otra persona, estaba totalmente lleno. Y vino la policía y simplemente dio una advertencia, no multó. Mientras que si hubiese ocurrido en otra comunidad autónoma hubiese habido una multa. Yo entiendo lo que estás diciendo de que existe una serie de libertades, ¿no? Que si no se cerraría todo, pero nadie está a favor de cerrar todo. Simplemente digo que hay otras series de comunidades autónomas que han hecho una serie de medidas ligeramente más restrictivas que las existentes, que es pues, el toque de queda, el aforo, por ejemplo, no consumir en interiores como en el estado de Nueva York, y no han supuesto una caída económica excesivamente diferencial y han supuesto una mejora en la salud de muchas personas vivas más. Y cosas tan básicas como que haya gel hidroalcohólico en los autobuses. O sea, que eso es algo que Furor TV. La Comunidad de Madrid crea 11.476 empleos y aglutina la mitad del total de España en febrero 2021. Vale. 2020, sí, bueno. Pero quiero decir, esas medidas se han tomado solo en febrero. Quiero decir, igual obedece a otra serie de factores, pero por ejemplo... yo estoy diciendo los datos de febrero. Vale. 30 de noviembre de 2020. Madrid lidera la recuperación y crea ya 1/3 de los empleos de España. Noviembre de 2020. Es que no sé de dónde me están dando los datos. Yo te digo, el dato que te doy del paro en enero recogidos del INEM. También puede ser que sea el efecto de tener un amigo sociólogo y dice, tú dime lo que quieras y te saco el dato. Entonces, igual es que estamos dando esas fuentes. La batalla de los datos tiene eso. Por cierto, respecto a las aguas residuales, el Ayuntamiento de Barcelona está analizando la presencia de COVID-19 en las aguas residuales. Valladolid es otra de las ciudades que está haciendo un estudio de control de las aguas residuales para detectar la presencia del COVID. Valencia tiene también una empresa preparada para la detección del COVID en las aguas residuales, o sea que no es Madrid solo únicamente. Bueno, ¿y de qué ha servido? ¿Se le han cerrado todo? No, pero acabas de decir, de hecho, ha sido muy ilustrativo. Has dicho, todas las que has dicho eran ciudades, ninguna una comunidad autónoma. Esa es una gran diferencia. Bueno, pero ya es una diferencia de que no solo la Comunidad Autónoma de Madrid ha hecho estudios, es decir, lo han hecho en distintas ciudades. No, sí. Hay una gran... Hombre, a ver, es que aquí viven 5 millones de personas, hay una población fluctuante antes de la pandemia de 2 millones de personas dentro de la ciudad de Madrid, 1 millón de personas en la Comunidad de Madrid. Hombre, no sé, sinceramente yo creo que hacer comparaciones entre ciudades y comunidades autónomas, pues es engañarnos. Que entiendo que a lo mejor digáis, no, es que se hace puntualmente en otros sitios. Oye, felicidades, es lo que se tiene que hacer, eso es correcto. Pero es que lo que se tendría que hacer es en las comunidades autónomas. Es que en otras comunidades autónomas no se está haciendo. Y esa es la gran diferencia. Y tenemos a Barajas, que es que nadie está contando con Barajas. Barajas, que es un coladero absoluto en el cual no se pusieron controles de PCR hasta el 17 de noviembre. Y Ayuso empezó a pedirlo el 16 de junio. Pasó todo el verano y no se hizo ni un solo control en este país. Hasta el 17 de noviembre. Está lleno de franceses y encantados está Ayuso, vamos. O sea, ya. Ahora todo el mundo está celebrando que esté lleno de franceses Madrid.
Bueno, es que eso es una paraíso de cosa... la libertad, ¿no? sí. O sea, es que la contradicción es increíble, ¿no? Yo, por ejemplo, me parece genial. Sí, te voy a decir una chicos, cosa. un segundo, por abrir un poco el debate, me gustaría que interviniesen Juan y Luca, no sé en el orden que queráis, pero para abrir un poco el debate y demás con respecto a lo Sí, que por estáis hablando y a lo mejor ya pasar a hablar del tema de Pablo Iglesias y demás. No, yo simplemente en empleo, ¿no? Porque creo que las políticas distintivas, sobre todo de Madrid, se han aplicado en la tercera ola, porque claro, la segunda ola fue especialmente dura en Madrid y no en el resto de España, pero la tercera ola sí ha sido dura en toda España, ¿no? Y ahí es cuando, de alguna manera, Madrid se ha diferenciado del resto. Los números de contagios han ido peor, pero la economía, aquí sí que hay que decirlo, ha ido sustancialmente mejor, ¿no? Por ejemplo, entre octubre y febrero, que es pues, el periodo efectivo de esta tercera ola, del estado de alarma, además con restricciones, en el conjunto del país, pues las únicas autonomías donde aumentó la afiliación a la seguridad social, quitando los ERTE, porque ahí también puede haber distorsión, porque los afiliados, si cogemos el dato en bruto de los afiliados, tienen los ERTE, entonces eso se puede ver contaminado, fueron Madrid y Andalucía, y con mucha diferencia Madrid, ¿no? En términos porcentuales, por ejemplo, aumentó la afiliación un 1% en Madrid y apenas unas décimas en Andalucía, y el resto de autonomías cayeron, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, el caso de Baleares, donde cayó un 7, Cantabria un 5, Castilla y León un 4, Asturias un 3. Entonces, sí ha habido un componente diferencial y además ese componente, para hacerlo bien, también deberíamos corregirlo por la estructura económica de las distintas autonomías. No es lo mismo una estructura económica muy expuesta, por ejemplo, a los servicios, a la hostelería, que una estructura económica donde estas actividades no tienen mucho peso y, por tanto, son las actividades que se ven afectadas por la pandemia y las que pueden afectar en el empleo. Una tontería, por ejemplo. La agricultura es el sector económico que el año pasado ha ido mejor. Es decir, la agricultura ha aumentado el PIB, la actividad, el valor añadido y el empleo. Claro, el peso de la agricultura en Madrid lo es en el conjunto de España, es anecdótico, pero para entendernos, pero especialmente en Madrid, pues es residual, ¿no? Entonces, si no tenemos en cuenta estos factores, claro, no sé hasta qué punto habría que mirarlo por datos de estructura económica, pero no sé hasta qué punto el dato de Cantabria es directamente comparable con el de Madrid, teniendo en cuenta el distinto peso que tendrá en cada una de estas autonomías los sectores vinculados con el turismo. Juan, has levantado tú primero la mano. Pero no era para esto, simplemente para vale. sacar el debate anterior, pero Vale. es que estaba buscando los datos de fallecidos durante la tercera ola, distinguiéndolos de la primera y la segunda, porque ya digo, fueron especialmente intensos en Madrid. Y los datos de fallecimientos en la tercera ola, Madrid no está ni mucho menos a la cabeza del resto de España ni de lejos. Tenemos 41 fallecidos por 41 supongo que será por cada 100.000 habitantes y no sé, por ejemplo, son 89, ¿no? Extremadura 71. Dile a tu amigo sociólogo, Furor, que no... No, quiero decir, en la primera ola es evidente que además con muchísima diferencia, ¿no? Es decir, en la primera ola Madrid fueron 130. Y estaba todo cerrado, como todo el mundo. En Valencia fueron 28, 29. Sí, pero también estuvo todo cerrado porque entró más agresivamente el virus. Entonces de alguna manera hay que sobrereaccionar, ¿no? Pero claro. que creo que el equilibrio que se ha conseguido en esta tercera ola, pudiendo ser, desde luego, más exigentes, no es un equilibrio que sea especialmente malo en términos de economía y de fallecimientos. Ok, Furor TV, tenéis la mano levantada. Podéis contestar a esto y luego ya incorporar lo que había introducido antes. Te dejo a ti este dato y luego cojo con Iglesias. De lo de Iglesias. Sí, es que claro, eso depende, porque después de las Navidades sí que es verdad que hubo un repunte total, es decir, porque no hubo medidas en ninguna. Pero, por ejemplo, del 8 de febrero al 8 de marzo, el 32% de los contagiados, el 32% de la mortalidad en España se ha dado en la Comunidad de Madrid, siendo solo el 14% de la población. A nivel, por ejemplo, de hospitalizados, la media de la Comunidad de Madrid duplica a la media de España. Es decir, que entonces, claro, si tú entonces coges la tercera ola en su conjunto en enero también, cuando golpea a toda España a raíz de las medidas laxas en todas las comunidades autónomas, claro que puedes hacer ese cambio en la estadística. Me hace gracia porque se me ve un tío blancuetero, ¿no? Como me está aquí tapando la cara. No, o sea, a ver, pero es que
Y claro, es que es un poco donde pongas donde empieces. Sí, pero justamente por eso también... Entonces, claro, en función de donde empieces a medir te da una y otra cosa. Pero si estáis diciendo ahora, pues cogiendo febrero, en febrero hay más muertos, hay más hospitalizados, hay más contagios. O sea, primero que creo que la estadística especialmente relevante es la de muertos, porque es verdad que la Comunidad Autónoma de Madrid sí suele tener más hospitalizados, pero luego no tantos de ellos se traducen en muertos, ¿no? Y efectivamente la cuestión es donde pongas el corte, pero también porque... quiero decir, si la ola aquí no ha sido tan alta, pero se ha alargado más en el tiempo y en otras comunidades se concentró mucho más y consiguieron hacerla bajar más rápido, es lógico que si las otras ya están saliendo, aquí todavía llevemos esa cola de muertos, ¿no? De fallecimientos. Pero precisamente por eso prefiero coger periodos algo más largos que no este mes o estas 2 últimas semanas, porque ahí sí que puede haber un cierto sesgo. Pero si pones el periodo más largo, que es el total de todo, vuelve la Comunidad de Madrid de nuevo a ser el más alto. Claro, entonces, es coger el periodo que te esté interesando. Pero sí, entiendo lo que dices. En la primera ola no hubo una política diferencial. Quiero decir, ahí no puedes comparar la política de Ayuso o no de Ayuso en la primera ola, sino... Yo tengo una pregunta para ti, Juan Ramón Rayo. ¿Tú a qué partido votarías en la Comunidad de Madrid? ¿O propondrías una abstención? Yo siempre digo que yo no voto y que además me hago gala de no votar. Eso no significa que yo haga un llamamiento a la abstención. Yo aquí también, es decir, cada uno puede valorar más unas libertades u otras. Al final todos los partidos políticos de alguna manera limitan la libertad, limitan unas más que otras y la combinación óptima de limitación de libertades que cada uno prefiera es muy subjetiva. Pongo un ejemplo. Un liberal podría decir, yo voy a votar a Podemos o al PSOE porque van a legalizar la eutanasia. Y para mí la eutanasia es algo fundamental porque además tengo familiares que se pueden ver afectados. Entonces, yo eso lo puedo entender, a pesar de que diga, sí, ya sé que me van a sablear a impuestos, etcétera, pero antepongo esto a lo otro. Y otros pueden hacer otras combinaciones. Entonces, dar yo recomendaciones de votos, yo hago críticas específicas a políticas que creo que me parecen especialmente antiliberales. Y creo que es evidente que uno de los partidos que concentra una mayor cantidad de políticas antiliberales es Podemos. Eso no es ninguna sorpresa y, de hecho, ellos mismos harían gala de ello. Y me preocupa en la medida en que Podemos consiga arrastrar, por ejemplo, al PSOE a esas políticas antiliberales o consiga arrastrar incluso a lo mejor a Ciudadanos, no lo sé. Si no, pues ya dependería de qué libertades a mí personalmente, no objetivamente, sino a mí subjetivamente, me preocupen más o me prefiera más que otras. Ok. Pedro, te he visto levantando la mano. No sé si te tengo silenciado. O tienes que desilenciarte tú. Ahí está. Pero sí, no querías... un poco en el que son análisis muy ficticios. ¿Estoy? ¿Sí? Sí. Que son análisis muy ficticios. Es decir, cuando... Yo me imagino en el año 18 con la peste, bueno, con la gripe, con el virus de la gripe y tal, allí Galicia, no, aquí hemos tenido no sé cuántos muertos menos que allí, no sé qué, fijad, una política mucho más efectiva en Galicia, en Cataluña, seguro, vamos, no creo que ese debate se hubiera mantenido sencillamente porque ese debate está generado por la ficción de las autonomías, insisto otra vez. ¿Alguno de vosotros ha hecho un análisis del tipo de población madrileña, por ejemplo, la proporción? Claro, hay que ver la proporción. El virus afecta más a la población más anciana. En Madrid probablemente es una población más joven que la de Castilla-León o la de Castilla-La Mancha. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo estableces la proporción? Entonces habrá que restar, a lo mejor tendrá más incidencia en una población que está más envejecida que una población que es más joven. Andalucía es más joven que otras poblaciones de otras regiones de España. Entonces, todo ese tipo de análisis o se hace hasta el final o no vale para nada. Son pura ficción. Entonces, pura ficción en el dime y direte político de Ayuso ponerse la bandera. Ayuso salió desde el principio comprando mascarillas por ahí adelante. En lugar de exigirle al gobierno que estableciese una compraventa y una presión, digamos, en el exterior, él que presionase. El gobierno no quiso, ¿no? Pues oblígale desde la comunidad. Dice, no, es que España comprando en el mercado exterior, un mercado completamente con todo el material médico demandado en ese momento, en la primera ola, me refiero, por todo Dios. Claro, sale una comunidad ahí a pelearse con Rusia, con no sé qué, por mascarillas, pues sales perdiendo y te sale carísimo.
Pues Ayuso vino con la medallita y con el avión delante. A mí eso me parece penoso porque estás prevaleciendo la política local, aunque ella sea responsable de una comunidad autónoma, da igual, ella forma parte de España como todos. Y entonces exige al gobierno desde esas reuniones que había dominicales, exige al gobierno que negocie él. Y dice, yo no voy a negociar porque nos sale muy caro, exígelo. Y dice, es que se muere gente, exígelo. Después se intenta solucionarlo, pero exígelo. Entonces, no estoy de acuerdo. Yo insisto. ¿Pero qué tenía que haber hecho entonces? Pero insisto, es que la autonomía es una ficción. Claro, entonces no compras el material que necesitas. Ayuso tiene la oportunidad de comprar el material y ¿qué haces? ¿No lo compras? Ayuso. ¿No lo compras? Ayuso, pues tienes que exigirle algo. Lo exigió, no le hicieron caso. No ponerte la medalla y decir, mira, hemos conseguido, a pesar. No, pero que no, pero pues tú insistes hasta el final. A ver, pero no te pongas la medalla de no, para los madrileños. Tienes la oportunidad si me dejas terminar el argumento. Pues no, si tú tienes la oportunidad de salvar madrileños, pero sabes que eso va a perjudicar a los de Castilla y León, ¿qué pasa? ¿Lo haces? Por el bien de los madrileños y que se jode el resto de España. Que no, señor, que eso es poner prevalecer una política autonomista particularista frente a una política nacional. Y además presumir de ello y además hacer que cristalice el asunto, o sea, que se consagre el autonomismo y el sálvese quien pueda autonómico, que no, señor, que eso es la fatal economía, desde el punto de vista nacional, no, pero aquí como no se tiene en cuenta la perspectiva nacional, pues estamos aquí jugando ya os digo, pues con una especie de juegos de espejos que son falsos, que estamos mirando sombras que son reales, creyendo que son reales. Y la competencia entre autonomías, que eso no es real, que no hay tal competencia, que no es posible. Porque Madrid tiene unas condiciones en el seno de España que son diferentes al resto. Entonces no puedes comparar. Entonces, no hay canon de medida, no hay metro para poder comparar. No existe el metro. No existe, salvo en la ficción que estáis manteniendo todos. Voy a salvar a mis amigos que acabo de conocer y me parece muy adecuado lo que están diciendo. Yo os he estado escuchando mientras estaba fuera. De Furor TV, que yo creo que por lo menos introducen esos mecanismos objetivos, claro, sí. utilizan la sociología, mecanismos objetivos que están desbordando. Pero objetivos, si no han dado ningún dato correcto. Desbordan porque autonomía es una ficción. Pedro, vale, la autonomía es una ficción. No es correcto decir que Ayuso no sé qué trajo no sé cuánto. ¿No? A ver, primero, creo que si se está experimentando con distintas regulaciones frente a la pandemia en distintos territorios, tiene pleno sentido comparar qué regulaciones dan mejores o peores resultados. Esto también se hizo con la gripe del 18. Los estudios que tenemos sobre la gripe del 18 diferencian entre municipios, diferencian entre estados en Estados Unidos para ver qué políticas funcionaron en unos y en otros. Y eso es totalmente razonable, y si la división administrativa no fuera por autonomías, sino por provincias, o fuera una división por áreas sanitarias, habría que hacerlo exactamente igual. Y luego, yo la idea esta de que si Ayuso, yo no sé si Ayuso tuvo éxito o no, es decir, no entro en ese debate. Digo, si un líder autonómico, un presidente autonómico tiene la opción de comprar material sanitario cuando una administración de nivel superior lo está gestionando fatal y no es capaz de hacerlo, pues evidentemente lo tiene que hacer. De hecho, gestionar al más elevado nivel no tiene por qué ser mejor. Lo hemos visto con la Unión Europea, con la Comisión Europea negociando con las vacunas. La Comisión Europea la ha pifiado absolutísimamente con las vacunas. Se han comprado las vacunas a nivel europeo para todos los países a la vez y hemos sido los últimos de los últimos al tener vacunas. En cambio, Reino Unido, fuera de la Comisión Europea, fuera de la Unión Europea y por tanto fuera de la competencia de la Unión Europea, compró vacunas antes que nadie, en algunos casos antes que Estados Unidos, y por eso tiene un porcentaje mucho más elevado de población vacunada que el resto de Europa. Entonces, que todo se tenga que hacer a gran escala y luego decir la perspectiva autonomista, ¿vale? Pero entonces en Europa, ¿qué hacemos? ¿Perspectiva nacional, perspectiva comunitaria, perspectiva internacionalista?
Nacional, decir, claro, pero que es la que hay, Juan Ramón, que no hay más perspectiva que la nacional, que la del Estado, porque son las que se toman las decisiones. El Estado es el que admite una moneda determinada. El Estado es la administración del Estado, es la que regula, la que establece un código de comercio, la que establece un código sanitario, no sé qué, es el Estado. Y que no podemos perder de vista eso. Entonces, tú puedes comparar municipios, claro que sí, y autonomías puedes comparar, pero una comparativa de análisis que no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno autonómico, porque para empezar, el gobierno autonómico es un gobierno, es otra ficción. Que no hay gobierno, que gobierno en España es Sánchez, es el gobierno de Sánchez, ese es el gobierno. Quien gobierna en Madrid es Sánchez, quien gobierna en Barcelona es Sánchez. Que tenemos de vista, por la ficción autonómica, estas cosas. Y entonces, con un aeropuerto como es Barajas, claro, tú cuando la población después de bajarse en Barajas se reparte por Castilla y León, ¿a quién le asignas el muerto? ¿A quién le asignas el muerto? ¿A la Comunidad de Madrid? ¿A quién se lo asignas? Claro, que no es posible asignarlo. Esta es la idea. Que no es posible. Que lo haces arbitrariamente. Y entonces dices, no, fíjate que somos la hostia. En la Comunidad de Madrid hemos hecho tal, pero que no es, que es imposible. Que no hay metro, que no hay medida. No hay medida. Bueno, que tenga que comparar el análisis no significa que sea imposible el análisis. Yo diría, bueno, podemos compararlo por tantos porcientos, cómo afecta en un sitio, cómo afecta en el otro, la población que tiene. No se puede. Pero, a ver, respecto al tema de Iglesias, y lo primero que he visto algunos comentarios en el chat y que estaba intentando ahí leer un poco también lo que decía la gente y por eso miraba hacia abajo con el móvil. Que claro, no había visto antes otros debates de este estilo, he visto alguna cosita, pero quería también atender un poco a lo que iba diciendo la gente en el chat. Respecto a lo que ha ocurrido con Pablo Iglesias, yo creo que ha sido una jugada que le ha dado de momento, hay que ver qué ocurre en las elecciones, pero de momento 3 victorias claras a Pablo Iglesias. La primera, el relevo de Podemos, que era el principal problema al que atravesaba ahora mismo Podemos. Todo el mundo sabe que los índices de popularidad de Pablo Iglesias y en general la valoración que había de Pablo Iglesias cada vez iba menos, ¿no? Entonces, tenía que garantizar un relevo dentro de Podemos, dentro de Unidas Podemos, y ese relevo, pues a todas luces apuntaba que iba a ser con Yolanda Díaz. De hecho, la exclusiva de quién iba a ser el relevo de Unidas Podemos nos la prácticamente dio Pablo Iglesias cuando le entrevistamos nosotros en nuestro canal de Twitch, que le preguntamos a este respecto y dijo, puede ser, es muy probable, ¿no? Que le hicimos la entrevista en Furor TV. Y cuando charlamos con él, también off the record, tuvimos la posibilidad de hablar un poquito de estas cuestiones. Ahora bien, las 3 victorias que le ha dado Iglesias a este movimiento. El primero, como digo, el relevo. El segundo, superar el umbral del 5%. Vamos, ya las encuestas que van saliendo, que es verdad que todavía es pronto para hacer un análisis serio al respecto, pero las pequeñas encuestas que van saliendo sí que apuntan a que ya va a superar a Más Madrid y va a estar muy cerca del Partido Socialista. Y luego, aparte, garantiza una OPA hostil a Más Madrid que le deja a Más Madrid en una situación de descoloque electoral, ¿no? Porque tenían a Mónica García como candidata para las elecciones autonómicas. Mónica García, el problema que tenía es que no era muy mediática, que no era del todo reconocida, y encima le deja la confrontación de ¿qué hago? ¿Acepto una coalición con Podemos recuperando el fenómeno que representaba Unidas Podemos y resolviendo pues la división interna que supuso en 2 partidos esto? O sin embargo no acepto la coalición electoral y quedo como que no queremos una unión entre las izquierdas, que ya sabéis que la unión de la izquierda es algo que dentro de la izquierda pues siempre se ha defendido con mucho entusiasmo. En cualquiera de las 2 situaciones, Más Madrid salía perjudicado. Si renunciaban a la unidad de la izquierda, quedaban mal por la posición de que, se negaban a la unidad popular, etcétera, etcétera, y si aceptaban, al final iban a nivel censal, porque se está hablando incluso de unas primarias a nivel censal entre Podemos y Izquierda Unida, pues sería muy complicado garantizar unas primarias justas junto con la parte de Más Madrid, ¿no? Puramente por los militantes que tienen ambas formaciones. Entonces, era una OPA hostil a Más Madrid, era una forma de conseguir un relevo épico, porque encima le da una posibilidad de dejar la vicepresidencia del gobierno y de dar el relevo en Unidas Podemos con un relato muy interesante, un relato en el que Pablo Iglesias se baja al barro de las elecciones, se baja al barro de la campaña electoral para evitar la entrada de la ultraderecha en el gobierno autonómico. Entonces, yo analizaría en estos factores lo que ha ocurrido con Iglesias. Creo que de momento va ganando la partida porque además ha descolocado a todo el mundo. Y luego, a nivel ministerial, realmente el cambio va a ser muy pequeño. Es cierto que Pedro Sánchez, en vez de darle la vicepresidencia segunda, le ha dado la vicepresidencia tercera a Yolanda Díaz, pero se va a aceptar a Ione Belarra, que va a ser la ministra de Asuntos Sociales. Entonces, que realmente a nivel ministerial no va a haber mucho cambio en el Consejo de Ministros y, sin embargo, pues gana todos estos puntos que he dicho.
Pues a ver quién quiere coger el relevo de Furor Televisión en cuanto a lo que ha dicho Pablo Iglesias. Rayo, que tú habías hecho un vídeo. Sí, a ver, yo creo que el movimiento es interesante para Pablo Iglesias y para Podemos. Lo que no tengo tan claro es que sea beneficioso para el bloque de izquierdas. Para el bloque de izquierdas, para conquistar el poder, ¿no? Que vuelvo siempre a lo mismo. Aquí estamos hablando de quién al final ocupa la poltrona más allá y no tanto de las políticas que uno propone aplicar o el otro deja de proponer. Por ejemplo, la unidad de la izquierda, ¿para aplicar qué? ¿No? ¿Para qué programa? Se antepone justamente la coalición y el personalismo de la coalición antes de acordar una serie de medidas, lo cual pone de manifiesto que lo que se busca o la prioridad es el poder y luego ya lo que se llama interés general va muy por detrás, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, para el bloque de izquierdas no sé yo hasta qué punto es beneficioso porque aunque va a movilizar la izquierda, eso es verdad, también va a movilizar a la derecha. Puede dañar muy seriamente o terminar de apuntillar a Ciudadanos en la medida en que concentre el voto útil en Ayuso o incluso en Vox, es decir, en partidos que claramente vayan a superar el 5% y Ciudadanos no está claro que lo vaya a hacer. Y luego creo que si Ciudadanos no desaparece y por tanto podría darse el caso muy probable de que Ayuso dependa de Ciudadanos para volver a gobernar, claro, con Iglesias dentro del bloque de izquierdas creo que se complica mucho una política de alianzas de ese bloque de izquierdas con Ciudadanos. No sé yo, a lo mejor Sergio ahora nos dice que el nuevo Ciudadanos estaría dispuesto a pactar hasta con un Podemos, digamos, radicalizado o envalentonado por Iglesias, pero en principio sería algo más extraño y en ese caso casi que le invitas a que se abstenga o a que apoye de nuevo a Ayuso. Bueno, a ver, un momento, me gustaría darle la palabra a Juan Ramón Rayo porque se tiene que ir para que nos deje pues unas últimas impresiones sobre lo que se han dicho aquí o como él quiera terminar y poder despedirle. No, bueno, yo simplemente hay un eje nuevo de debate que me sabe mal no estar aquí para poderlo debatir con Pedro, pero que en estas elecciones también se decide, que es si vamos hacia un gobierno más autonomista en Madrid o hacia una recentralización, especialmente fiscal. Y aquí, además, pues las tradicionales afinidades ideológicas de la izquierda y de la derecha, pues las tradicionales en España se van a invertir y se van a revertir a las tradicionales en el resto del mundo, ¿no? Porque la derecha en el conjunto del planeta suele ser descentralizadora, suele abogar por gobiernos locales, por gobiernos provinciales y no por gobiernos centrales fuertes, mientras que la izquierda tiende a ser más jacobina. Pero aquí en España las lealtades están totalmente invertidas, ¿no? La izquierda ha sido normalmente descentralizadora y aliada de los nacionalismos, mientras que la derecha ha sido centralista. Y en estas autonómicas parece que vamos a volver a lo lógico. Ayuso parece que va a reivindicar la descentralización, el autonomismo, incluso un mayor autogobierno en materia fiscal, mientras que la izquierda, Podemos, Más Madrid, PSOE, van a defender esa armonización fiscal que no es más que una recentralización por la puerta de atrás. Y para despedirme con una nota que, bueno, si se confirmara, creo que conviene también alabar a Pablo Iglesias por ello. Si Pablo Iglesias realmente renuncia a todo el poder, es decir, si se marcha y no es un movimiento en falso para luego volver, retener el control del partido, sino que simplemente se marcha de la política a corto o medio plazo, creo que aunque sus ideas sean ideas frontalmente antiliberales, desde una perspectiva personal, que una persona renuncie al poder político es algo que también hay que poner en valor. Juan Ramón, recuerda una cosa, él ha sido vicepresidente y ahora puede entrar en el Consejo de Estado. Eso no lo olvidemos, ¿eh? No, yo digo si se va del todo, no sé si se va a ir o no, digo que si se fuera del todo... Entiendo, sí, no, pero que a lo que me venía refiriendo es que él, bueno, pues forma parte ya del Consejo de Estado, está aforado, ya forever, si quiere. Entonces, bueno, yo creo que entiendo lo que estabas diciendo, pero que yo creo que Pablo Iglesias siempre tiene eso en mente, que sabe que tiene ese rinconcito, ¿no? Puede ser, o sea, yo a Pablo Iglesias lo conocí en su momento en La Tuerca y yo creo que él disfrutaba más haciendo ese tipo de actividades que estando en política, ¿no? Entonces, si realmente se va para volver a lo que hacía, que además yo creo que hacía bastante más daño cuando hacía eso que estando en política, que lo han domado y moderado bastante, creo que eso pues es algo que, insisto, que hay que poner en valor, que pocos políticos lo hacen. Irse, renunciar al poder limpiamente, no muchos, contados con los dedos de una mano. Ok, Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias por intervenir aquí. Muy bien. Te despido. Muy bien, nos vemos. Muchas gracias.